totalitarismo es un régimen en el que el poder se encuentra centrado en una sola persona, controlando todos los aspectos de la vida del Estado, y la libertad del pueblo se encuentra restringida. Este se dio en Europa, en un período de entreguerras, en el cual había pocas democracias sólidas, ya que éstas habían demostrado ser una forma poco conveniente de dirigir, y las condiciones de la era, que eran catastróficas, no eran favorables para hacerlas viables y eficaces. En la inmediata posguerra, durante 1919 hasta 1923, se extendió el miedo en Europa de que las ideas de la Revolución Rusa se instalaran, y hubo una breve estabilidad económica y política hacia la mitad de los años 20, hasta que llegó la Gran Depresión en 1929, donde hubo una gran recesión económica mundial que afectó a la economía de todos. Durante este periodo reinó la desesperación y necesidad de una solución a los problemas que nos afectaban. Todo esto sumado a la aparición de partidos que canalizaban la energía social y de la organización, como también sus líderes carismáticos que ofrecían respuestas y atributos necesarios para poder salir de esta crisis. Lleva la imposición de regímenes totalitarios en toda Europa. Las características comunes de estos regímenes fueron la imposición de una ideología fundadora. Para poder organizar la sociedad debían imponer una única ideología, y esto lo lograban por medio del esparcimiento de terror opositores. Los regímenes totalitarios se forman con acciones por etapas sucesivas, debido a que estos rompen con las estructuras existentes de las democracias anteriores. No era posible que se realice de un día para el otro. Por eso, esto se hacía mediante un proceso organizado para el éxito. Estos utilizaban como medio el líder carismático y el culto en torno a él. Este era procedente del pueblo, que expresaba sus aspiraciones y apelaba a la sociedad para ser idolatrado y ser la cara del partido. Además, también buscaban crear un hombre nuevo para llegar a una sociedad homogénea, que fuese completamente igual. Así no se expandían potencias subversivas y corrientes opositoras, y nadie pudiera levantarse contra ellos. El fascismo y el totalitarismo están íntimamente relacionados, ya que el fascismo es la corriente ideológica que precede al totalitarismo de cierta forma. Esta se basa en la exaltación de valores como la patria y la raza, lo cual lleva a la opresión de minorías como los judíos o los negros y un gran poder militar. El fascismo de Mussolini y el nazismo de Hitler fueron los primeros fascismos en aparecer y evolucionaron hasta ser totalitarismos, donde se controlaban la libertad y el Estado no tenía restricción de poder. El totalitarismo sigue las ideologías del fascismo, como en la Alemania nazi, donde se exaltaba la raza aria, y el fascismo, como ya se vio, puede ser totalitario según las medidas que se utilicen. El totalitarismo sigue las ideologías del fascismo, como en la Alemania nazi, donde se exaltaba la raza aria, y el fascismo, como ya se vio, puede ser totalitario según las medidas que usen. El fascismo italiano fue un régimen totalitario que se dio en Italia de 1922 a 1943. Este comenzó a gestarse en 1919, cuando Mussolini creó el Partido Nacional Fascista, que en 1921 se convirtió en un partido político luego de discusiones y conflictos por esto. Este tuvo un ascenso en el cual, por medio de un largo proceso, los organismos del Estado fueron deteriorándose debido a la creación de entidades paralelas que los dejaban vacíos de contenido y fueron preparando la instauración del régimen. Este proceso comenzó a gestarse luego de la Marcha de Roma en 1922, en la que militantes del PNF se lanzaron a las calles para ocupar el gobierno.
La consecuencia de esta marcha fue la renuncia de los ministros y por esto el rey tuvo que pedirle a Mussolini que formara un nuevo gabinete, así este puso al frente de un nuevo gobierno integrado por dirigentes fascistas y otros sectores. La ideología del Partido Nacional Fascista fue incorporándose cada vez más, hasta su imposición definitiva luego del asesinato del socialista Matteotti, que había denunciado actos de violencia del Partido Nacional Fascista, por el cual Mussolini fue acusado. Así, el 3 de enero de 1925, Mussolini proclamó que el Partido Nacional Fascista sería el único partido, por las amenazas de las milicias, para terminar con la oposición. Así, se instauró la dictadura fascista, por la cual la sociedad sintió aceptación y alivio, ya que el bienestar económico compensaba la pérdida de libertades. Pensaban que todo volvería a la normalidad. El líder de este movimiento fue Benito Mussolini, al que llamaban el Dulce, lo que designaba un cargo militar. Él era visto más como una institución política y representante concreto, activo, presente y agente de la revolución contra el liberalismo. Se lo veía como el mayor y único dirigente italiano, la institución fundamental, efectiva, dinámica y disciplinaria de la vida del Estado. Mussolini era el líder carismático que transmitía poder al pueblo, tenía una presencia inigualable con fieles combatientes del PNF, que lo apoyaban y seguían por esto. Sin duda, la figura de Benito Mussolini era carismática y se lo veía como el único capaz de ocupar ese cargo. Las medidas y transformaciones de este periodo fueron varias. Económicamente, no tuvo una estrategia coherente, por el desprecio al materialismo y la preferencia de la espontaneidad, ya que para ellos esto no era lo esencial, sino que buscaban crear una identidad colectiva por medio de la propaganda y, eventualmente, la guerra. En sus primeros años, adoptó una política económica ortodoxa para tranquilizar y ganarse a los sectores con la reducción del gasto público, el equilibrio del presupuesto y la reducción de impuestos sobre beneficios de guerra. Además, durante estos años tuvo la suerte de que ocurrió un repunte de la economía mundial, por lo que hubo prosperidad económica y la industria creció enormemente. Luego de que se instalara la dictadura en 1925, Mussolini debió replantearse su plan debido a presiones sindicales, que llevaban a cabo grandes huelgas, y para calmarlos, en 1926 creó una ley sindical que ofrecía varias compensaciones, pero también muchas prohibiciones. Esto dejó como resultado un sistema manejado por los empresarios, con los obreros desfavorecidos. Al final de la década de los 20, con la Gran Depresión, se produjo una reducción sustancial de exportaciones como cítricos y los salarios, por lo que empeoró las condiciones de vida. El Estado intentó ayudar al pueblo creando el Istituto Mobiliare Italiano y el Instituto per la Ricostruzione Industriale, que salvaron del naufragio de los bancos, controlaron acciones, instauraron programas sociales, subsidios familiares, seguros y demás. Cuando Italia participó en la Segunda Guerra Mundial, la economía sufrió un gran declive por sus gastos. Políticamente se lanzaron campañas demográficas para aumentar la población del país y se intentó construir un régimen dinámico sobre mitos, símbolos, el culto a los líderes, la instrumentación de esperanzas y temores colectivos. Uno de los aspectos más notables era el culto al Duce, por el cual se idolatraba a Mussolini, la explotación del potencial como instrumento de control social y el culto a la antigua Roma para fortalecer la identidad nacional de propaganda que mostraban. Además, usaron a las escuelas como instrumento de propaganda, creando programas de estudio adecuados. Una vez que se había consolidado el régimen dentro del país, comenzaron a centrarse en la política exterior. Su principal táctica era ganar privilegios por medio de repentinos y cambiantes oscilaciones entre la hostilidad y la sumisión. A fines de los años 20 también se enfocó en la expansión territorial de Italia, lo que llevó a la conquista de Etiopía, lo cual costó muy caro.
la Segunda Guerra Mundial a lo que había sido llevados luego de que Mussolini se convirtiera en el esclavo de Hitler y quisieran presionarlo suponía el culmen de la actividad fascista y la identidad colectiva que se había creado para que los nuevos italianos peleasen y luchasen por su país.